Hey, seguramente estás viendo este video porque te interesa el tema. Y bueno, aunque no sea así, nunca viene mal un poco más de información. Así que sepas o no del tema, todos vamos a empezar donde mismo. Perdón, me emocioné. La histórica rivalidad entre Nikola Tesla y Thomas Edison es sin duda la más interesante y más conocida en el ámbito de las ciencias. Y seguramente dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Tenemos que hacer tiempo. Pues resulta que los circuitos RLC se pueden utilizar tanto en corriente directa como en corriente alterna. ¿Cómo te quedó el ojo? Resulta que Thomas Edison tenía un contrato multimillonario para alumbrar la ciudad de Nueva York. O eso se creía, hasta que Nikola Tesla propuso hacerlo con corriente alterna y además gratis. Digamos que esto no le sentó bien a Edison. Él sabía los efectos que tenía la corriente sobre el cuerpo humano, así que intentó matar a un hombre con corriente alterna. No murió, pero sí lo puso a bailar. Él no sabía que necesitaba ponerle una esponja con agua en la cabeza. Después de aprender de su error, intentó algo más grande, matar a un elefante. Digamos que a la gente no le gustó esta idea y decidió no apoyarlo. Tesla, sin embargo, no ensuciaba el trabajo de Edison. Él solo se concentraba en hacer lo suyo y así fue como ganó. Y aunque Tesla ganaba las batallas para la electrificación de Estados Unidos, no ganó la guerra. En términos de utilidad, ingenio e innovación, así fue. Pero Tesla pasó al olvido y hoy es Edison a quien se le recuerda como el padre de la electricidad. Una vez aclarado esto, podemos dar un salto más adelante en la historia. Año actual. Volvamos al tema. En electrodinámica, un circuito RLC es un circuito lineal compuesto de elementos pasivos, los cuales son una resistencia eléctrica, una bobina y un condensador. Las líneas que unen a estos se les considera ideales, o sea, sin resistividad, inductancia ni capacidad. Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los circuitos RC o RL se comportan como circuitos de primer orden. Al entrar una corriente E, que depende del tiempo, sale otra corriente VDT, que será una modificación de la corriente de entrada dependiendo de RL y C. Según la ley de Kirchhoff, una corriente en un circuito cerrado presenta una suma algebraica de las caídas de voltaje igual a cero. Esta ley se determina experimentalmente como las que se indican a continuación. E de T, voltaje de entrada en el circuito. BR es igual a menos RI de T. La caída de voltaje en una resistencia depende de R y de la intensidad de la corriente I de T, ley de Ohm. BL igual a menos L diferencial de IT sobre DT. Caída de voltaje en el selenoide. BC igual a menos 1 sobre C integral de menos infinito a T de ISDS. Caída de voltaje en el condensador. Además, I igual a diferencial de Q sobre dt, donde Q es la carga eléctrica. Así, por la ley de Kirchhoff, se tiene que ET menos L diferencial de IT sobre dt menos RI de T menos 1 sobre C integral de menos infinito a T y S ds es igual a 0. O, lo que es equivalente sustituyendo I por diferencial de Q sobre dt, E de T igual a L segunda derivada de Q con respecto a T más R derivada de Q con respecto a T más Q sobre C. Tomando el voltaje por B de T es igual a 1 sobre C integral de menos infinito a T y S ds, B' de T igual a 1 sobre C y T y B doblemente prima de T es igual a 1 sobre C primera derivada de IT con respecto a T. Y ahora, sustituyendo en la ecuación de arriba, nos queda E de T igual a C L segunda B' de T más C R B' T más BT. Por último, si derivamos la ecuación anterior como B' de T igual a 1 sobre C y de T, tenemos que
E' de t igual a L segunda I' de t más RI' de t más IT sobre C. Tenemos tres ecuaciones, todas E de O, lineales del segundo orden y coeficientes constantes. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 describen el circuito. Y una vez dada la introducción, podemos pasar a los ejemplos. Ejercicio 1. Hallar la corriente total que circula por el siguiente circuito. Expresarla con una función coseno. Para resolver este tipo de circuitos, primero reemplazamos cada componente por su impedancia y calculamos la impedancia total. Luego, aplicamos la ley de Ohm, tal como si se tratase de un ejercicio de corriente continua, pero realizando los cálculos con números complejos. Reemplazando por impedancias, nos queda un circuito de la siguiente forma. Obtenemos primero la velocidad angular de la fuente a partir de su expresión de tensión. La impedancia de la resistencia es igual a su valor y no tiene parte imaginaria. Para calcular Z2, hallamos primero la reactancia inductiva. Z2 no tiene parte real y solo está formada por la reactancia inductiva en su parte imaginaria. Calculamos Z12 como la asociación entre la serie de Z1 y Z2, debido a que no hay otras impedancias. Esta ya es la impedancia total. Convertimos la tensión de la fuente a forma fasorial. Como luego debemos obtener una expresión en función del tiempo, utilizamos directamente el valor máximo de tensión como módulo del fasor. Debido a que no hay ángulo de fase, el ángulo del fasor es cero. Pasamos la impedancia a forma polar. Planteamos la ley de Ohm. Escribimos la corriente con una función coseno a partir del fasor del corriente hallado. Ejercicio número 2. Hallar la corriente que circula y expresarla con una función coseno. Reemplazamos todos los componentes por impedancias. Obtenemos primero la velocidad angular de la fuente a partir de su expresión de tensión. La impedancia de la resistencia es igual a su valor y no tiene parte imaginaria. Para calcular Z2, hallamos primero la reactancia capacitiva. Z2 no tiene parte real, solo está formada por la reactancia capacitiva cambiada de signo en su parte imaginaria. Calculamos Z12 como la asociación entre las series de Z1 y Z2. Debido a que no hay otras impedancias, esta ya es la impedancia total. Convertimos la tensión de la fuente a forma fasorial. Utilizamos el valor máximo de tensión como módulo del fasor. Convertimos la impedancia a forma polar. Planteamos la ley de Ohm para corriente alterna. Escribimos la corriente con una función coseno a partir del fasor de la corriente hallada. En el siguiente circuito, el interruptor se cierra en el instante t igual a 0. Calcular los siguientes valores. La constante de tiempo. La tensión en el inductor para T1 igual a 0.9 segundos, T2 1.4 segundos, T3 igual a L sobre R y T4 igual a 3L sobre R. La corriente por el circuito para T1. La corriente por el circuito para los mismos valores. La tensión en la resistencia para los mismos valores. La constante de tiempo la calculamos como el cociente de L sobre R. Calculamos las tensiones en el inductor aplicando la fórmula de tensión en función del tiempo. Calculamos las corrientes. La tensión en la resistencia la podemos calcular como la tensión en la fuente menos la tensión en el inductor para cada instante. En el siguiente circuito, el interruptor se cierra en el instante t igual a 0 y el capacitor no tiene carga inicial. Calcular los siguientes valores. La constante de tiempo RC. La tensión en el capacitor para T1 igual a 0.5 segundos
T2 0.9 segundos, T3 1.4 segundos, T4 RC, T5 3 RC. La corriente por el circuito para los mismos valores. La tensión en la resistencia para los mismos valores. La constante de tiempo la calculamos como el producto de R por C. Las tensiones en el capacitor las calculamos aplicando la fórmula de tensión sobre el capacitor. Reemplazamos los valores para cada instante de tiempo. La corriente por el circuito la podemos calcular aplicando la fórmula de corriente del circuito. Reemplazamos los valores para cada instante de tiempo. La tensión en la resistencia la podemos calcular aplicando la fórmula de tensión sobre C en función del tiempo, pero como ya tenemos calculada la tensión en el capacitor, para esos instantes sabemos que la tensión en la resistencia es igual a la tensión en la fuente menos la tensión en el capacitor, por la ley de Kirchhoff. Y eso es todo por el video de hoy. Gracias por acompañarnos, esperamos que te haya gustado.